Hola a todos y bienvenidos, que Dios les bendiga. Soy el hermano Wilmer y el día de hoy continuaremos con el estudio del expositor bautista, el Sermón del Monte, la justicia que es mayor. La semana pasada, en nuestra primera lección, aprendimos que el ministerio del Señor Jesucristo se enfocó principalmente en tres cosas: en enseñar, en predicar y sanar. Eso lo leemos en Mateo capítulo 4, versículo 23, que dice: Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. También aprendimos del contenido principal de su predicación. En primer lugar, en Mateo 4:17, que dice: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en segundo lugar, en Mateo 4:19, que dice: Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Arrepentíos y venid en pos de mí fueron su contenido principal en su predicación. El Sermón del Monte contiene las enseñanzas más extensas del Señor Jesucristo. Y es muy interesante, pero también hay algunas cosas acerca del Sermón del Monte. El Señor Jesucristo nos dijo al final del sermón que por los frutos los conoceréis. En Mateo 7, del 15 al 20, leemos lo siguiente: Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Aquí nos está indicando que un verdadero discípulo se le reconoce por su carácter y por su conducta. También el Señor Jesucristo nos dice que un verdadero discípulo no es aquel que hace buenas obras, sino que es aquel a quien Jesús conoce. Eso lo vemos en el libro de Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 23, que dice: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por cierto, te quiero preguntar: ¿Jesús te conoce? ¿Él es tu Señor? ¿Él es tu Salvador? Bueno, entonces vamos a comenzar a estudiar las enseñanzas del Sermón del Monte. Quiero preguntarte: ¿será usted un hombre o una mujer prudente? ¿O será esa mujer u hombre insensato o necio que solo oyen la palabra de Dios pero no la obedecen? La lección de hoy se titula Bienaventurados son aquellos, y la exposición se basará en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículos del 3 al 10. Este pasaje se conoce como las bienaventuranzas. La palabra bienaventurado es la palabra clave en este pasaje. La vemos varias veces mencionada y sin lugar a dudas es la esencia en este texto. Esta palabra enfatiza a alguien que es completamente feliz o afortunado. Cada bienaventuranza declara una verdad muy importante o una promesa de bendición. También estas bienaventuranzas nos va a dejar un contraste muy interesante. Por ejemplo, la mayoría de las personas consideran a las palabras pobres y lloran
como un sinónimo de tristeza, de dolor, de infelicidad. Pero Jesús nos enseña más allá de la comprensión humana, haciéndonos ver que esas cualidades, como pobres y lloran, son una bendición y felicidad para aquellos que en realidad las practican. Consideremos estas cualidades a continuación, y es muy importante que examinemos y nos examinemos a nosotros mismos si estamos experimentando de forma real y sinceras las bienaventuranzas. La primera bienaventuranza la vemos en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 3, que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Básicamente, este texto nos está diciendo que los humildes son sumamente felices. Jesús nos dice aquí que los pobres son los que dependen totalmente de Él para sus necesidades. Son aquellos que suplican la ayuda de Dios en todo momento. Jesucristo describe a sus discípulos como pecadores indignos que dependen de su gracia para la salvación de sus almas. Una pregunta: ¿usted podría decir que esta cualidad de ser pobre en espíritu lo describe? Bueno, continuamos. La próxima bienaventuranza la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 4, que dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Básicamente, esta palabra se refiere a los que se afligen por alguien, ya sea por enfermedad, por alguna desgracia o por algún infortunio o por la muerte de alguien. Sin embargo, los eruditos creen que Jesús también está haciendo referencia para describir a los que lloran, a los que se afligen a causa del pecado en forma de arrepentimiento, o también como a los que lloran o los que se afligen por la condición actual del mundo. La bendición que trae esto es que recibiremos consolación. Esta palabra consolación se refiere exclusivamente a recibir esperanza y consolación para los que la necesitamos aquí en la tierra. Y es como un anticipo de la consolación eterna que tendremos todos los que hemos confiado en Jesucristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor. La bienaventuranza que sigue la observamos en Mateo capítulo 5 versículo 5, que dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. A pesar de que la palabra manso para algunas personas se puede describir como debilidad, aquí el término se refiere a una combinación de fortaleza y tranquilidad. Se considera la mansedumbre como fuerza bajo control. Por ejemplo, cuando los que tienen gran fuerza y poder tratan a otros con ternura, están mostrando mansedumbre. Pensemos en la mansedumbre que mostró Jesús en la cruz. Él pudo haber orado y pudo haber recibido la ayuda de miles de ángeles. Además, él tenía el poder para librarse a sí mismo. ¿Mas qué hizo? Él soportó con mansedumbre la vergüenza y la agonía en la cruz. La próxima bienaventuranza nos dice en Mateo 5:6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Las palabras hambre y sed de justicia se refieren a un anhelo continuo por la justicia. La justicia significa buenas actitudes, buen carácter, buenas acciones, buen comportamiento. Todo esto motivado por la aprobación de Dios. La palabra serán saciados está en voz pasiva, lo que indica que la justicia no es algo que se alcanza por esfuerzo propio, como también
en las otras bienaventuranzas, sino que se alcanza por la acción exclusiva de Dios. El Señor es el que llena o satisface el alma del discípulo que tiene hambre y sed de justicia. Y la justicia, es muy importante, no se consigue por medio de las obras. Otra bienaventuranza la vemos en Mateo capítulo 5 versículo 7, que dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Quiénes son los misericordiosos? Los misericordiosos son los que tratan a los demás con un espíritu perdonador y compasivo. ¿Sabe? Dios será misericordioso con los que tienen misericordia. Otra cosa, Jesús mostró misericordia más que ninguna otra persona. ¿Se acuerdan? En el pasaje de Lucas, que él estaba colgado en la cruz y la gente se estaba burlando de él. ¿Qué hizo? Oró por el perdón de ellos. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 23, el versículo 34, en su primera parte: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¡Qué tremenda misericordia de nuestro Señor! La siguiente bienaventuranza la encontramos en el Evangelio de Mateo 5, el versículo 8, que nos dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿A qué se refiere Jesús aquí? Bueno, se refiere a los que en su interior viven íntegramente puros, sin manchas, con un corazón libre de suciedad. Cuando Jesús habla del corazón, es importante que entendamos que se está refiriendo al centro del ser. Los discípulos con un corazón limpio desean las cosas limpias y sin manchas. La frase verán a Dios en esta bienaventuranza significa que tendrán un reconocimiento y discernimiento claro de Dios y de su voluntad. Otra bienaventuranza la encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 9, que nos dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Se refiere a los que aman la paz e intervienen siempre para restaurar, para resolver conflictos, y de igual forma la Biblia enseña que los verdaderos discípulos de Jesús imitan a Dios al asumir el ministerio de la reconciliación, que es un discípulo que está predicando o que está enseñando el Evangelio de Jesucristo, interviniendo así como un pacificador entre Dios y los hombres. Y para terminar, vemos la bienaventuranza en Mateo capítulo 5 versículo 10, que dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Los discípulos de Jesús entendemos que seguir la justicia que Dios aprueba traerá persecución. De hecho, la Biblia nos enseña en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12 que todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. La persecución significa hacer que alguien huya causándoles problemas. Es importante saber que pueden haber personas que son castigadas justamente cuando hacen cosas incorrectas. De hecho, Jesús no enseñó que hay bendición para los que son castigados por hacer cosas incorrectas. El apóstol Pedro hace la diferencia muy claramente entre el castigo por hacer lo malo y la persecución por hacer el bien. Termino diciendo en resumen que las bienaventuranzas son cualidades o virtudes otorgadas por la gracia de Dios, que deben ser añadidas para el gozo pleno de nuestra vida como discípulos de Jesús, y que de cierto modo ellas aparecen como una escalera de crecimiento espiritual que ocurre en la vida de los discípulos de Cristo, empezando con humildad, después con el lloro o esa aflicción, después siguiendo la mansedumbre, buscando el anhelo por la justicia
después siguiendo esa búsqueda de misericordia, añadiendo pureza al corazón, buscando también ese deseo de ser pacificador y eventualmente preparado para una posible persecución. Saben, los que pertenecemos a Cristo debemos no solamente oír, sino que hacer lo que nos enseña nuestro Señor. Te quiero preguntar, ¿seremos de los que buscamos ser bienaventurados? Bueno, hermanos y hermanas, gracias y que Dios les bendiga.